Le voy a presentar una entrevista que creo que es muy aleccionadora porque hay muchos rumores sobre las vacunas, que si esta es compatible con la otra, que si se necesitan estrictamente las tres dosis o nada más con dos o con una es suficiente, en fin. Es una entrevista en donde repasamos desde lo más elemental para qué sirven las vacunas, cuáles son sus posibilidades y si hay la oportunidad de aumentarlas o cruzarlas. Doctor Malaquías López Cervantes, vocero integrante de la Comisión para el COVID-19 de nuestra UNAM y a fe mía uno de los hombres que más sabe sobre este tema. Le agradezco como siempre, doctor. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias por la invitación, Ricardo. Espero poder decir algo sensato en esta oportunidad y pues estoy listo. A propósito de sensatez, te voy a hacer una pregunta, doctor, que igual te parece demasiado obvia, demasiado elemental, pero en función de tantas versiones que hay ahora sobre si es necesaria una o dos o tres vacunas y si se concurren o se repelen unas con otras, en fin, y a falta de un seguimiento puntual por parte de las autoridades de salud, te pregunto, ¿cuál es la función de las vacunas contra el COVID-19, doctor? Bueno, pues vamos a tratar de decirlo de manera breve y clara. Las vacunas inducen inmunidad y la inmunidad se expresa principalmente de dos maneras, produciendo anticuerpos y produciendo células especializadas que van a combatir a un germen que en condiciones de no inmunidad nos puede producir daño. En condiciones de inmunidad tenemos manera de neutralizar a ese germen. Y las vacunas son la mejor forma de ayudar al cuerpo humano para prepararse, para llevar a cabo esa defensa. Son, en el caso del COVID-19, indispensables la primera, la segunda o hasta la tercera dosis, doctor. Bueno, pues eso parece hoy en día. Se empezó con la idea de que una dosis iba a ser suficiente. Poco a poco se fue demostrando que no, que el virus cambia, que no es la misma condición de la persona que al principio y que convenía fortalecer la inmunidad. Entonces se decidió aplicar una segunda dosis. Y cuando el virus volvió a cambiar de una manera más importante, que es, por ejemplo, la presencia de Omicron, pues se encontró que el virus había aprendido a brincar por encima de las vallas que le pone la inmunidad que ya se había generado y que convenía levantar más esas vallas para que no alcance a pasar. Ahora, ¿en qué proporción las vacunas, vamos a suponer que ya están dadas en su dosis necesaria, dos o hasta tres veces en una persona, ¿en qué proporción las vacunas garantizan la total inmunidad? Bueno, es muy difícil contestar a la pregunta porque la inmunidad depende también de las características de las personas, sus características genéticas, su edad, su sexo, la presencia de otras enfermedades. No necesariamente tenemos la misma respuesta y por lo tanto la misma protección después de aplicar las vacunas en todos los seres humanos. Pero, Entonces, pues en general la protección que producen es por arriba de un 60%, pero puede variar mucho de población en población. hay también la versión de muchas personas que dicen que ¿para qué vacunarse? ¿En qué proporción los no vacunados tienen más riesgo de contagiarse de COVID? Bueno, con los datos de México no se puede sacar una conclusión muy clara, pero suponiendo que la vacuna se aplica en condiciones óptimas y que la persona responde de manera óptima, un vacunado va a tener 5% del total de infecciones y los no vacunados el 95% restante. O sea que la diferencia puede llegar a ser hasta 150 veces. Es decir, 150 veces mayor el riesgo del no vacunado con respecto al sí vacunado. ¿Es verdad entonces que el 80% de las personas
que actualmente están hospitalizadas por COVID es porque no están vacunadas. Es un ejemplo duro, pero claro, de lo que podemos esperar si no nos aplicamos la vacuna. Según datos de otros lugares del mundo, sí. Quiero decir, pero este es meramente especulativo, que platicando con diversos colegas que trabajan en hospitales en México, me han comentado que la proporción de personas no vacunadas enfermas y la de sí vacunados enfermos son muy similares en las salas de terapia y en las salas de hospitalización, lo cual indicaría que las vacunas que se aplican en México no están necesariamente sustentadas o mantenidas de una manera óptima. Ahora bien, ya que hablas de otros lugares, de otros países del mundo, ¿de qué modo esta injusta distribución de las vacunas? Se dice que el 75% de las vacunas se concentran en solo 10 países. ¿De qué modo esta desproporción de la aplicación de vacunas se refleja también en México? Mira, es muy difícil de emitir una opinión válida de manera clara. México ha revuelto vacunas. Se decidió comprar todo lo que podían de cualquier parte, vacunas chinas, vacunas europeas, vacunas norteamericanas, pero no son iguales, no tienen las mismas características. Entonces, en México podemos tener desigualdad con respecto a la posibilidad de vacunarse que tienen otros países, pero al interior de México también tenemos desigualdad por el tipo de vacuna que recibe las personas. Y si nos vamos al escenario internacional, supongamos que teníamos una cantidad de vacunas en algún lugar del mundo y que se distribuyen parejito, es decir, tantas dosis como personas haya en cualquier parte del mundo. Bueno, pues eso no iba a generar igualdad, porque una vacuna que tiene que estar conservada a 70 grados bajo cero, cuando la llevas a un país africano, pues en un momento rápido, breve, se va a neutralizar esa vacuna porque no puede ser mantenida. Entonces no es nada más hacer que llegue, sino que llegue bien, que se mantenga bien y que se aplique bien. Y allí hay de nueva cuenta diferencias. Si pensamos en México y en una vacuna como la de Pfizer, que ya sabemos todos que Sí. requiere 70 grados bajo cero, imagínate llevarla y mantenerla a algún lugar remoto en Chiapas o Oaxaca o incluso en el norte del país, donde pues se te va a descongelar y si no la aplicas en el lapso breve que tiene después de descongelarse, ya se pierde. Sí. Entonces, no es nada más tenerla. Doctor, esto me lleva obviamente a preguntarte, vamos a ejemplificar, que yo me pongo las dos primeras vacunas de Pfizer y dicen es necesario que se ponga una tercera, pero no hay más que de AstraZeneca. ¿Me sirve o no me sirve? Sí, los resultados que se han dado a conocer muestran que la mezcla de vacunas sí da un resultado mejor que no tener una siguiente dosis. Entonces, no necesariamente es el resultado óptimo. Por ejemplo, puede ser mejor primero Astra y luego Pfizer que primero Pfizer y luego Astra, pero las dos combinaciones son mejores que no tener las dos o las tres, dependiendo de cuál estemos hablando. Ahora, dime, ¿cómo avisoras tú? Desde luego no tienes una bola de cristal, pero ¿cómo avisoras tú esta guerra? ¿Es una batalla perdida contra el virus, ya que está mutando y mutando y mutando? Es decir, nos debemos acostumbrar a convivir con la pandemia, tanto a nivel internacional como nacional. Bueno, Ricardo, con la pandemia no, pero con la endemia sí. La diferencia entre pandemia y endemia es que en la pandemia, o sea, en la epidemia, vamos a ver grandes cantidades de enfermos en plazos muy breves. En la endemia vamos a ver cantidades no tan grandes y los plazos pueden ser prolongados. O sea que de pronto, después de no ver enfermos o de ver muy poquitos enfermos, se nos junten 10, 20 o 100 en algún lugar, no sé, a finales del año y vamos a tener un brote en ese lugar.
pero no necesariamente ya está en el mismo peligro todo el país completo. Esa es la diferencia entre endemia y pandemia. Doctor, hay una pregunta crucial. ¿Qué hacer con los niños? ¿Deben vacunarse los menores de 14 años, de 12 años, de 7, de 5 años? Sí, por dos razones. Una es porque ellos juegan un papel muy importante en la diseminación del virus. Aún en el caso de que fuesen asintomáticos, no quiere decir que no pueden contagiar a otros. Entonces, si los niños se contagian, pueden llevar el contagio a otras partes. Pero también, y esa es la segunda razón, porque no están exentos de la posibilidad de daño personal. Entonces, sí podemos llegar a ver casos de niños que enferman gravemente o incluso que mueren, aunque sean muy raros comparados con el número de casos que hay entre los viejos. Hay una cuestión final, eh, el exceso de confianza. Bien sabemos que hay muchas personas que dicen, o ya me dio, pues ya no me tienen por qué volver a dar, o ya me vacuné 2 o hasta 3 veces, tampoco tengo ya por qué contagiarme. Eh, ¿Podemos confiar en este exceso de relajación personal y social? ¿O qué le dirías a la gente que nos está viendo y escuchando? ¿Qué tenemos que seguir haciendo para prevenir el contagio? Bueno, tenemos que aprovechar todas las oportunidades que se nos ofrezcan para vacunarnos, porque es mejor estar vacunados que no estar vacunados, pero no hay una garantía absoluta de que la vacuna está en condiciones perfectas y que por lo tanto, una vez vacunado ya no tengo ni que ponerme el cubrebocas ni nada. Sí hay riesgo. Incluso una persona bien vacunada puede llegar a contraer todavía la infección y puede progresar si tienen, por ejemplo, otras enfermedades. Una persona que tiene cáncer, por ejemplo, está vacunada y a pesar de estar vacunada se puede volver a infectar y puede tener un cuadro grave. Entonces, hay que tener cuidados personales, prevenir la infección y aprovechar todas las oportunidades que tengamos y que se nos pongan a nuestra disposición para vacunarnos. Algo más, consejos prácticos. Insistimos en ello, doctor. Bueno, que aún estando contagiados, no se confíen en que es una gripita. Precisamente anoche platicaba con alguien, una colega médica, que me decía que estaba viendo en las últimas semanas personas que enfermaron y que dijeron se me va a quitar muy pronto. Y de pronto pasó una semana y en lugar de mejorar se empeoraron y llegaron a tener cuadros muy severos y que incluso han necesitado hospitalizarse y quién sabe si vayan a sobrevivir. Entonces, ¿qué es esto? Pues exceso de confianza. Se pensaron que nada más con tantito Vaporub se iban a componer y pues no fue el caso. Seguimos con sana distancia, De cubrebocas. preferencia, claro que sí, con sana distancia, con cubrebocas y con higiene de manos. Y evitar las reuniones de grupos grandes. Doctor Malaquías López Cervantes, como siempre, de verdad, muy aleccionador escucharte, eres muy generoso con tus consejos y con tu tiempo. Gracias también a nombre de todo nuestro auditorio. Ricardo, te agradezco muchísimo la oportunidad y estoy siempre dispuesto.